El Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos, queridos oyentes. Una vez más, estamos con nuestro devocional y quiero invitarles a que podamos cada día ir a las Escrituras como estamos viendo en Marcos 16, en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Y me quiero enfocar en el versículo 17 y 18, pero quiero leerlo. Dice la palabra de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y le siguieron. Quiero que veamos en esta hora el versículo 17 y 18. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Note qué tremendo y qué interesante cómo podemos nosotros ver la escritura. Dejaron, dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Sí? Es algo sorprendente. Jesús les está diciendo, Jesús le dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. No se estuvieron pensando qué iban a hacer, cómo iban a ir hacia adelante, cómo le iban a hacer para vivir. No, dejaron al instante sus redes y siguieron a Jesús. A veces nosotros pensamos, no, pues mira, voy a hacer esto, esto, otro, ahorita no tengo tiempo. Muchas de las veces nos pasan ese tipo de detalles. Estos eran hombres visionarios, esperaban al Mesías, dispuestos a seguirle. Eran hombres con una gran expectación de la llegada del Mesías, pero a la vez estaban dispuestos a dejarlo todo y aún a sacrificarse por la causa del Mesías. Qué sorprendente cómo ellos tenían su seguridad, cómo ellos tenían su trabajo, pero ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús. Yo te pregunto en esta hora, querido oyente, ¿qué te impide dejar a Jesús, seguir a Jesús, perdón? ¿Qué te impide seguir a Jesús? ¿Cuál es el motivo por el cual tú no sigues a Jesús? Es importante, Dios te está llamando para que le sirvas, Dios te está llamando para salvarte. ¿Qué te impide para servir a Jesús y seguirle? Es interesante. Ellos se estuvieron dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. Y si nosotros vemos las escrituras, ellos padecieron muchas cosas por causa del nombre de Jesús. Sin embargo, el Señor los fortaleció, los ayudó para salir adelante en medio de todo lo que pudieran enfrentar. De la misma forma, en nuestros días podemos pagar ese precio para seguirle, sin importar lo que digan los demás, sino caminar en obediencia a Dios. A veces decimos, no, pero ¿qué va a decir la gente si me hago cristiano? No, pero si voy a la iglesia, no, la gente me va a hacer carrilla. O muchas de las veces la gente nos pregunta, hey, ¿eres cristiano tú? Y a veces así como para escudarnos decimos, pues ay, de repente voy de vez en cuando, ¿sí? Pero es bien importante que tú y yo podamos seguir a Cristo con todo nuestro corazón, no escudarnos. Dice la palabra del Señor que el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré en aquel día delante de mi Padre que está en los cielos.
Y es algo muy importante que nosotros debemos analizar en ello, cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos que buscar cada día caminar en obediencia a Dios. Pocas personas están dispuestas a pagar el precio que sea necesario por seguir a Jesús. Mira lo que dice Filipenses 3, versículo 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es sorprendente. Filipenses 3, versículo 8, dice la Biblia. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y luego dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en él. Qué maravilloso cómo podemos nosotros ver allí el versículo 6 y parte del 7, cómo podemos nosotros, perdón, parte del versículo 8 y 9, cómo podemos nosotros ver cómo el apóstol Pablo estaba dispuesto a todo con tal de ganar a Jesús. Jesús llama a las personas a una vida de trabajo, no de facilidades o de confort, como dice Lucas capítulo 9 versículo 23. ¿Te acuerdas? Bueno, si no te acuerdas, pues vamos a ver la Biblia. ¿Sí? Vamos a ver la Biblia aquí en Lucas capítulo 9 versículo 23 y 24. La palabra es muy clara. Versículo 23 y 24 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Nota, no se trata de comodidad, no se trata No se trata solamente de estar en una posición de confort, sino que el Señor nos llama a trabajar, a que vayamos por las almas, a que vayamos y podamos hacer el trabajo que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. El llamado a ser pescadores de hombres es muy claro, mis amados hermanos, amigos, queridos oyentes, pero con cuánta facilidad lo podemos olvidar. Y esa es una realidad. Esa es una realidad como muchas de las veces olvidamos la gran comisión de Mateo 28, versículo 19 y 20. Me llama mucho la atención eso porque Jesús les encarga a los discípulos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podemos nosotros analizar con respecto a este llamado, podemos nosotros meditar en ello y poder hacer un alto en medio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, amigos, queridos oyentes, necesitamos seguir a Jesús, necesitamos obedecerle. No se trata de comodidad, no se trata de quedarnos apáticos, no se trata de solamente ocupar una silla o una banca en una congregación. Se trata de ir por las almas perdidas. Se trata de ir por las almas, de ir y predicar el evangelio. Eso es algo muy importante que Dios lo demanda de cada uno de nosotros. Y en este evangelio de Marcos vamos a ser muy claros con respecto a ese tema. Y eso es importante. Vamos a orar en esta hora. Señor, te adoramos y te glorificamos y te bendecimos, hermoso Padre. Ayúdanos a ser hombres, Señor, visionarios. Ayúdanos a ser hombres, Señor, dispuestos a seguirte, Señor. Quita todo
aquello, Señor, que nos estorba para seguirte. Quita todo obstáculo, quita toda comodidad, toda pereza, todo aquello, Señor, que nos detiene para hacer el trabajo que tú nos has encomendado, Dios. Tú nos has llamado para predicar el Evangelio, nos has llamado a ser pescadores de hombres y oramos, Señor, que nos ayudes cada día para que podamos ser obedientes a tu palabra. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, muchas gracias. Muy bien, pues que el Señor les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, queridos oyentes. No tardes en seguir a Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.